Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. Independientemente de la hora en que nos concedan su escucha, mil gracias por hacerlo. Estamos en un episodio más de 60 y qué. Me da muchísimo gusto estar de regreso. Vuelvo a invitarles a que le toquen en la campanita de Spotify para que sepan cuando hay un nuevo episodio. Les invito también a seguirnos en Instagram. La cuenta se llama igual, 60 y qué. Ya estoy subiendo cosas en TikTok. Ya volví a empezar, pero bueno, ahí están y también se llama 60 y qué. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado que pues para mí es muy valioso que se encuentre aquí, porque platicar con él siempre es una oportunidad de aprender, una oportunidad de tener una mirada distinta a las muchas miradas que se pueden elaborar. Y bueno, desde que interactué con él por primera vez, desde que lo conocí, es alguien que pues no sé, sentí mucho aprecio por él, mucho respeto, mucho reconocimiento. Te honro por muchas gracias, muchas gracias. Y hoy está aquí Armando Díaz, educador, terapeuta, defensor de derechos humanos e investigador. ¡Oh, qué susto! Eres un personaje, Armando. Bienvenido. Sí, digamos que hago muchas cosas. No estoy como tan adentro, pero sí es parte como de una apuesta de ir a una cuestión más completa, más integral, como más total de una visión de las cosas y de la realidad. Eso, qué bonito se escucha, se oye muy interesante. Y bueno, yo quisiera empezar con la pregunta que le hago a casi todos los que nos hacen el honor de estar aquí, y es, Armando, para ti, ¿qué te significa la vejez? Para mí, híjole, pues ha significado como muchos momentos en mi vida. Mi abuelo murió, yo ahorita tengo 53 años, voy a cumplirlos. Es un bebé. Voy a cumplirlos el próximo mes, en la próxima quincena, es más. ¡Oh, muy bien! Sí. Entonces, mi abuelo murió de 102 años. Muy longevo. Entonces, yo conocí, cuando yo nací y que conocí a mi abuelo tenía más de 80 años. Wow. Y obviamente se vivió otros 22 años, pues él todavía sembraba, iba y hacía esas labores de campo y hacía cosas para poner en orden, ¿no? La casa, ¿no? El tema en este momento, por ejemplo, yo estoy viviendo con mamá. Mi mamá dejó de caminar hace un par de años, 2, 3 años, y yo me regresé a estar al pendiente de cosas y estamos en un momento de colaboración en donde me toca a mí preparar el desayuno y ella prepara la comida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahorita mi relación con ella es el tema de cómo poder estar, que ella pueda tener las mejores condiciones, no solamente como de atención, sino uh-huh. más bien como todavía de desarrollo. Sí. Es decir, el hecho de que ya, para mí la vejez es poder estar en un momento en que puedas ya no estar con esta preocupación de estar creando hijos o nietos. Puede ser un apoyo, pero al mismo tiempo estar teniendo la suficiente actividad que te mantenga como vigente. Claro, ¿sí? Claro. En esta cuestión vigente se me vino a la mente, por ejemplo, esta discusión de los espectáculos, por ejemplo, Madonna, uh-huh. o aquí en lo local Lucía Méndez, cómo hay una serie de críticas en relación a su edad, porque uh-huh. parecería que ellas se tienen que retirar cuando las señoras tienen público. Claro. O sea, Madonna sigue llenando y sigue llenando, y la pregunta es, ¿por qué la gente piensa que se tiene que retirar? Claro. Cuando en realidad ella sigue vigente. Sigue vigente, ¿no? Claro. Es decir, no está como produciendo las cosas que están produciendo las más jóvenes, pero no es como que tenga que retirarse, tendrá. Sí. Y es muy interesante porque entonces tiene que ver con esta parte de este desarrollo integral y al mismo tiempo ir cuidando los propios límites, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, pienso Madonna, hay un momento clave en donde
se hizo muy viral que ella estaba haciendo un movimiento, no la cuidaron algo y se cayó. Sí. Y que entonces eso era algo que antes para ella no era un tema más complicado, pero que después de una edad sí es algo en lo que tiene que tener más cuidado. Por supuesto, por supuesto. Viene de un proceso de haber estado hospitalizada antes de sus conciertos y demás, ¿no? Entonces, esa parte de mantenerse vigente, yo creo que es esta parte de ir rompiendo los paradigmas, y lo digo porque los dos referentes, aunque uno puede ser, Lucía Méndez, muy comercial y todo eso, pero también nos tocó ver una actriz que hizo un personaje de una trabajadora sexual, y que la mandaron al programa a las 11 de la noche y luego la regresaron a un canal poco visto y luego la regresaron al horario estelar, ¿no? Entonces, ¿cómo les toca romper paradigmas? Y ahorita es el momento del romper paradigma, de cuándo la gente se tiene que retirar y pensar el retiro como algo que es para la gente, para ellos. Sí, claro. No el retiro que es para los demás. Es decir, parecería que el retiro tuviera que ser para los demás, de que no tuvieran que verlas porque ya están más grandes, ¿no? Sí. Los que no quisieran verlas, ¿no? Y yo creo que el tema del retiro tiene que ver con poder retirar y tener una vida digna en el sentido de estar bien. ¿Plenitud? Estar en plenitud, y que tiene que ver, por ejemplo, con cómo los hombres mueren antes que las mujeres. Los hombres se jubilan, pero el sentido de la vida de los hombres ha estado tanto en el trabajo y poco en la vida familiar que cuando regresan a casa no saben qué hacer. No saben qué hacer, pero además su reconocimiento social y su estatus tiene que ver con su desempeño laboral. Claro. Y entonces cuando regresan al tema de casa, pierden eso, pierden importancia, pierden relevancia, no construyeron un vínculo por estar sosteniendo en lo económico. Esto es algo que converso mucho con gente, y es como cuando el proveedor regresa a la casa, no tiene un lugar porque la familia aprendió a funcionar sin él. Y porque el centro de su vida ha sido el trabajo. Ajá. Y es como el centro, vivimos en una sociedad donde los hombres mantienen y las mujeres atienden, ¿no? Así es. También el centro de la vida de las mujeres está muy en la familia, en la pareja. Pienso en esas pinturas de Frida Kahlo, donde se pone con la imagen de Diego Rivera en el centro de su frente, ¿no? Entonces eso retrata mucho la realidad de las mujeres. Pero que entonces cuando ellas llegan a la vejez, tienen esa posibilidad de estar en su lugar, siguiendo ejerciendo el tema de la maternidad, siguiendo teniendo una posición, sí se les respeta, pero los hombres no, porque pierden su posición al dejar de trabajar. Ese es un problema. Hay un proceso de invisibilización que no habían sentido, mientras que la mujer sí lo ha vivido. Sí, claro. Sí. Además de que pues se les revierte todas las dominaciones y las violencias que hayan ejercido, y es época en que pagan factura, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues, esa parte de poder tener un desempeño. Y mira, por ejemplo, voy a regresar al tema de mamá. Esta posibilidad donde cuando mis hermanas algo se atoran con los hijos y la relación de pareja, siguen teniendo conversaciones con mi mamá de 84 años, que les refleja cosas que les ayudan. Y también las nietas que ahora tienen hijos. Sí. Esta parte me parece central porque el tema de seguir teniendo un lugar implica el respeto que se les tenga. Es decir, hay un rango. Sí, claro. ¿Sí? Son matriarcas. Sí. Punto. Y que entonces el rango siga prevaleciendo. Y eso es importante. Y el vínculo siga prevaleciendo. Y eso mantiene joven porque, bueno, como psicólogo entiendo que así como los niños, cuando están en interacciones familiares de tener conversaciones, van a desarrollar el lenguaje con mayor facilidad, lo mismo con las personas mayores. Así es. Y esta parte es central para mantener incluso no solo la salud mental, sino es una cuestión orgánica. Es decir, cuando la gente se queda sola, las posibilidades de llegar a una demencia, por ejemplo, se van a incrementar al no tener diálogos y conversaciones. A mí me parece que ese es el tema en que la gente pueda estar en una plenitud, disfrutando con un autocuidado y teniendo su lugar, ¿no? Fíjate que contrastando esto que dices y esta inquietud en tu papel de cuidador, porque finalmente tú eres cuidador de tu madre, ¿sí? Conocí a alguien, fue algo fortuito, a una persona
Llego a su carro, le había comprado unas cosas y me iba a entregar y no me di cuenta que venía alguien más en su carro. Entonces empezamos a hablar y de repente me agaché y veo a una mujer mayor. Entonces le digo, ay señora, discúlpeme, buenos días, ¿sí? Me dice, buenos días señora, no se preocupe, yo estoy acostumbrada a ser invisible. A mí casi se me cayó el estómago y el corazón al piso, ¿sí? Y entonces volteo y veo a la persona que me estaba atendiendo y me dice, es mi mamá y la voy a llevar a desayunar. Y le dije, ¿qué tal si dices, ay, yo, de imprudente porque ni la conocía, le digo, ¿y qué tal si dices mejor, justo para evitar la invisibilización, es mi mamá y vamos a ir a desayunar? Claro. ¿Sí? Y yo le decía a la señora mayor, y no se acostumbre, si ya se acostumbró, desacostúmbrese, ¿no? Claro. O sea, no somos invisibles, ¿sí? Claro. Y uno tiene que operar también esa no invisibilización. Claro, y es muy interesante porque, por ejemplo, yo participo en el Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, que es una organización mixta. Entonces, mis compañeras que son feministas, unas lesbianas feministas y otras heterosexuales feministas, juegan mucho con eso, porque en cuanto están y alguien dice, o sea, imagínate que vas a una reunión de mujeres feministas y dice, me traje a fulanita, o ella me trajo, claro que se la regresan y ponen el tema en la mesa, ¿no? Sí, y no estamos acostumbrados a entender cómo estas situaciones de trabajo, de darle esa representación. Y del lenguaje. En el lenguaje, o sea, cómo el lenguaje finalmente sí te afecta y el lenguaje tiene consecuencias. Claro, y muchas cosas. Mira, te voy a comentar 3 cosas, ¿no? Una es, bueno, yo cuando estuve haciendo una formación en Ciudad de México, estuve en casa de una amiga muy querida que ella es defensora de derechos humanos. Su mamá se dedica a la defensa de los derechos humanos. Mi amiga al tema de los empezó con el tema de periodistas y ha pasado muchas cosas. Hizo procesos de resolución de conflictos en Oaxaca, estuvo ella llevó un caso que se dio por ahí en los 2000, el News Divine de un claro. Ella estuvo muy sonado. Ella estuvo revisando ese caso y hacía acompañamiento de personas en condición de amenaza, ¿no? Su mamá es una defensora de derechos humanos que fundó un lugar que se llama Ajusco, el Centro de Derechos Humanos Ajusco, en Quelta Fuentes Vera. Y entonces, pues han estado envejeciendo las personas del mismo comité Ajusco, y entonces se han dedicado cada vez más al tema de personas mayores, ¿no? Y una de las cosas por ahí que llama la atención es que la Convención Internacional en materia de personas mayores no la ha firmado México. Fíjate qué Han firmado la de mujeres, la de infancia, la de discapacidad, la de migrantes, pero no han logrado que firme la de personas mayores. Evidentemente tiene que ver que se sigue viendo en México las personas mayores dejándolas a un lado. Y además en la política, pues o sea, imagínate para los políticos lo que representa que haya personas mayores que vayan perdiendo como esas capacidades, pero sigan votando. ¿Sí me entiendes? Es decir, y que entonces pues se les da su pensión o se les meten cosas, y al tenerlas fuera de esto, la gente pues querer que se vuelvan más manipulables, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con la visión que se tiene en este país, ¿no? Sí. Sí, yo estuve en una estancia con un colega, él tenía 60 años, estuve yo hace años, hace como 14 años estuve. Y entonces él estaba cumpliendo sus 60 años y pues estaba viendo si se decidía estar con tal pareja o con tal pareja. Jóvenes además, pero además como viendo si se pasaba de la Universidad de Minnesota a otra universidad donde tuviera mejores condiciones. Claro. Eso es una cosa de este país. Sí, aquí no. Es una cosa de este país. Mira, por ejemplo, yo dediqué mi juventud a estar trabajando en la defensa de los derechos humanos y era muy difícil tener una plaza. Claro que era muy complicado que me quisieran tener de tiempo completo. Y luego después se vuelve más complicado, pues porque ahorita tengo 53 años. Sí. Y es claro que no hay espacios para alguien que tiene 53 años. Es más, desde los 40. Desde los 32 te lo puedo decir. Sí, claro. Desde esa edad, aunque es un tema que dices, bueno, pues se lo quieren ahorrar,
Yo puedo trabajar y puedo estar de manera independiente, pero es muy interesante este proceso donde vas perdiendo oportunidades, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, como hay menos oportunidades, pues bueno, uno las va construyendo. Sí, pero esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad como si ya hubiera uno perdido capacidades y demás, ¿no? Entonces, esa cuestión, claro que es una, no sé qué tanto en toda Latinoamérica, pero en el país, por supuesto que cuando lo comparas, los estándares están súper bajos. Y hay esta parte de la cultura, de cómo se educa al hombre, a la mujer, a los que están llegando a 60 y más, de los paradigmas que han existido generacionalmente, de los mitos y de esta falta de educación en torno al mundo de la vejez. Porque, como dice, lo único seguro que tenemos es la muerte, y antes de eso, si no te has muerto antes, es la vejez. La vejez, si nos va bien y nos cuidamos. Claro. Ahora, volviendo al tema que te comentaba de Angelita, porque, por ejemplo, ella ha comentado de casos donde, por ejemplo, dejan a una persona y la dejan en el parque. Sí. Le dicen, papá, voy a regresar después, y ya no regresan. Casos en donde, bueno, otro compañero, un compañero oncólogo, me hablaba de un caso donde los hijos ya estaban peleándose las propiedades. Y todavía no se moría. La mamá no solo todavía no, la mamá se recuperó. Entonces la señora vendió todo y se dedicó a viajar. Sí. Porque estaba impresionada con eso. Casos en donde, por ejemplo, decía un consultante que su tía quedó sola y entonces uno de sus sobrinos, no hijo de ella, sino sobrinos de la señora, es el que estaba viviendo en su casa y demás, y ella la tenían en una casa de descanso mal cuidada, perdiendo capacidades de movilidad y eso, porque no hay intervenciones apropiadas en eso, ¿no? Ese tipo de cosas que están ahí súper descuidadas. Y también, por ejemplo, me he ido con un caso porque una colega en tiempos de COVID no podía comunicarse con su tía. Igual, estaba en una casa de descanso y entonces de repente llama y dicen, es que está con COVID y en el área de COVID. Ay, Dios. Y entonces no la puede visitar. Y luego pasó el tiempo y de todas maneras no podían. Y entonces ya ella pensaba que a lo mejor hasta se les había muerto en el proceso y que no le querían decir. Y bueno, ya Angelita nos ayudó un poco a intervenir y orientar. Y finalmente la señora estaba bien, pero esta parte donde luego una instancia, una institución, de repente no permite esa vinculación con los familiares y que tú no sabes de dónde viene eso o cuáles son los intereses, ¿no? Claro. Este proceso que lo tenemos naturalizado es un problema serio, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí quisiera también compartirte, bueno, en el tema del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, pues es uno de los desafíos que viene. Claro. Te voy a decir por qué. Porque en los 90 nos tocó que se nos morían la gente por el VIH. Así es. O sea, de mis amigos, o sea, de compañeros de la organización, pues se nos murió Héctor, que no era de la organización, pero sí trabajaba con él en los 90. Se nos murió Salvador, se nos murió Cristian, se nos murió Toño, esta parte donde la gente iba muriendo, pero que luego ahora viene la generación de los que sí seguimos vivos y que entonces viene como por ejemplo, esta generación de hombres gay que no tiene como muy claro a veces cómo ser adulto, porque mucha gente se fue, y además esta cuestión de con quiénes va a estar acompañado, ¿no? Si es la familia o la construcción de la red de amigos como ha sido antes. Tocas un tema que a mí me llama, me toca, y es justamente leyendo en una ocasión decía que había numerosos hombres gay, no hacía referencia a mujeres, hombres gay cuando llegaban a la vejez, ¿sí? Volvían al closet, porque si no era prácticamente imposible tener una vida digna, porque los estaba marcando por el hecho no de ser personas, sino de ser gays. Sí, claro, en los espacios y se sigue marcando ese proceso. Y yo creo que como en esta parte, las mujeres igual que han tejido sus propias redes, en los hombres es menos frecuente que tengan hijos. Sí.
Entonces, además, es el tema de, pues uno es el soporte, pero también tenemos que pensar qué sigue, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sigue claro. cuando estemos más grandes, no? Sí. Mis compañeros tienen el sueño de una comunidad imaginada. No. Así, de una comunidad intencional. Así, Ujú. una comunidad imaginada es otra cosa, ¿no? Sí. Una comunidad intencional, ¿no? De estar todos cercanos. Yo no estoy tan seguro de quererlos tener tan cerca, porque luego me siento Es muy demasiado. a gusto más con la familia cerca que con Sí. los amigos como Sí, yo tan veía cerca. Luego se pelean. se y luego, hizo este concepto de aldeas, de coaldeas para adultos mayores. Y yo digo, híjole, el vecindario sería complejo, porque sí, ¿no? cada persona es un personaje, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez que dijimos, no, sí, bueno, sería, imagínate que tu vecino es él y él enfrente No, y al lado. qué miedo. Y entonces empezó a decir, no, qué miedo, ¿no? Yo creo que una cosa que hemos hecho como organización desde el Centro de la Diversidad y que pasa en México es esta cosa de nosotros tejer nuestras redes familiares y no apostarle a la cuestión individual, como es en Estados Unidos, que se crearon estos barrios donde la gente se independiza, vive aparte. Sí. Y pensar que en México tenemos nuestras redes familiares. Claro. ¿Sí? Claro. Yo tengo como 8 ahijados, ¿no? Sí. Y entonces es estar ahí al pendiente, ¿no? Entonces yo creo que también el tema de la vejez tiene que ver con esta posibilidad de, más allá de sí hacer comunidades entre nosotros, no reproducir ese aislamiento y seguir tejiendo nuestras redes, porque el tejido social es eso, ¿sí? Sí. Entonces, en la medida en que podamos seguir teniendo un tejido en el cual estamos siendo parte, hacerlo posible. Evidentemente hay gente que no, porque es una cuestión muy difícil. O sea, por ejemplo, no sé, el caso de un chico con el que trabajé en los fines de los 90, ¿no? Que ahora obviamente ya es un hombre más grande, ¿no? Era muy difícil porque el tema era hijo único y vivía solo con su mamá y la mamá no lo aceptaba y era un tema muy difícil para él. Entonces, o sea, era una situación muy difícil vivir en el rechazo, pero además no poder dejar sola a la mamá. Era un tema muy complicado, ¿no? Tremendo. Pero muchas están en esa posibilidad de seguir teniendo vínculos con los hermanos y demás, lo cual es complicado porque, por ejemplo, como hermanos tienes tu vínculo principal, que son los hermanos, pero luego ellos van teniendo sus parejas, sus familias nucleares. Sus familias nucleares, y entonces pasas como a un segundo lugar. Así es. Y luego vienen sus hijos, y sus hijos son su primer lugar, luego su pareja, y luego tú. Y luego vienen los nietos. Entonces, esta cosa que también es muy importante, cómo irte manteniendo en ese vínculo cuando los que han sido como tus soportes van teniendo a otros, a su linaje, su descendencia también como prioridades y poder irte acomodando en ese contexto, ¿no? Sí, en tener tu espacio. Y fíjate que ahorita recordaba, mi esposo Martín estuvo trabajando con mi hijo, que es geriatra, en Monterrey, y está asociado con alguien, tienen una casa de ancianos, y entonces Martín hace una distinción, dice, hay el grupo de las personas que van voluntariamente a una casa de retiro, ¿sí? Hay otras que están negociando el que se queden, pero que la persona que está siendo depositada ahí no quiere estar ahí, pero que ven por ella, no mucho, pero ahí están, y los que están yendo a dar a las casas de retiro, porque nadie quiere hacer nada con ellos, no quieren saber nada de ellos. Entonces, estas personas se enfrentan a una complejidad tremenda de soledad, por más acompañados que estén. No entienden razones, hay que estar muy al pendiente de ellos porque es una soledad infame, y te pueden decir, y pues hágale como quiera, le pago el doble, pero yo no quiero tener nada que ver con este hermano, ¿sí? Claro. Entonces es muy complejo también encontrarse con un centro de retiro donde haya un balance, ¿no? Donde al final del día todos puedan ser plenos, porque no se va a dar. Sí, y yo creo que está el tema de la solidaridad,
pero también el tema de la representación. Ujú. Mira, por ejemplo, yo trabajando en los temas de diversidad sexual, una de las cosas que a mí me parece que está de fondo en el tema de los crímenes por odio, hoy que es día contra la homofobia, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, de los crímenes por odio, e incluso de las muertes por el VIH en situaciones de abandono, es esta cosa de estar en un mundo donde la gente quiere que no estés. Y que entonces es como, sí, o sea, es como si hay un deseo, un deseo social de que tú no existas, y que ese deseo, a través de ciertos mecanismos y procesos sociales, se materializa. Wow. Y la gente se muere porque se va desatendiendo, porque como efecto de eso va viviendo en soledad, y vivir en soledad le va minando también es decir, el sentido de la vida es el tema de aceptarte, pero también el estar vinculado. Entonces, esa sensación de estar desvinculado, claro que este proceso de soledad... Sí, porque vas dejando de pertenecer, vas perdiendo sentido de vida, sentido de logro. La gente se va desatendiendo, o los descuidos en relación al VIH, dejar de tomar tratamiento ahora que hay tratamiento, porque muchos de mis amigos murieron cuando ya había tratamiento, pero en procesos depresivos, de aislamiento, de sentirse desvinculados, realmente también soltaron esa cuestión. Pero incluso el tema de los asesinatos, porque socialmente es como si la sociedad quisiera que así desaparecieran, porque además te ponen de ejemplo para que no seas así. Este tipo de cosas que me parece fundamental el reflexionar sobre esa cuestión, de cómo no puedes estar viviendo con que la gente quiera que no vivas y que no estés. Es y ese tremendo es el problema con las personas mayores, ¿no? O sea, que estés cuando la gente no quiere que estés. Claro. Es fuertísimo. Porque qué tanto la gente va teniendo un deterioro que no le permita seguir teniendo autonomía económica, salud mental inclusive para hacerse cargo, o sea, que vaya entrando incluso a ciertos procesos de discapacidad que sean producto del desgaste físico, en medio de esa situación donde la gente no quiera que esté, y como no quieren que estés, se va materializando desde que los aíslan hasta la cuestión de la internalización. Yo creo que es un tema que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de no querer que la gente esté ahí, ¿no? Claro. Wow, es una puerta que yo no había abierto y tienes... Sí, en terapia sistémica le llaman las profecías autocumplidoras. Órale. O está muy trabajado, por ejemplo, en el tema de las lealtades, ¿no? O sea, cuando la familia tiene expectativas de uno, la tendencia es uno a renunciar para cubrir esa expectativa. Y esa parte también culturalmente tenemos que romperla, porque desde jovencitos, desde niños, trabajamos y hacemos cosas en función de las expectativas de los otros, no de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo puedo, de mis capacidades. ¿Sí? Y conforme va siendo mayor, pues se va agudizando este posicionamiento. Sí, claro. Y bueno, pues es el tema pendiente. Yo creo que es como, mira, incluso con el tema de las violencias, ¿no? Y de los derechos humanos. Las cosas no van a pasar si nosotros no las imaginamos, ¿no? Claro. Sí. Tener un imaginario de este futuro posible es muy importante. Claro. Porque yo creo que no es solamente el avance de la ciencia lo que ha hecho que la gente ahora viva más y siga estando en buen desempeño, ¿no? Sino que también es esta parte donde la gente se pueda visualizar. Sí. Así como los ejemplos que ponía, seguir vigentes después de los 65, seguir haciendo lo que te da la gana, ¿no? Aquello que has hecho toda la vida. Sí, o sea, seguir haciendo aquello que has hecho toda la vida. Sí, por aquí ha pasado gente que ya anda arriba de los 70 y que sigue siendo una fiera en la bicicleta, que o sea, no deja de hacer ballet, y el día que vi a mi amiga Luisa haciendo puntas en un teatro, dije yo, ¡oh! Sí, hace más de 70, anda sobre los 70, ¿no? Y se pone minifalda, pero se le ve bien porque es flaca, no ha dejado de ejercitarse, entonces su cuerpo está formado, bien, ¿no?
Entonces, es como ellos, el de la bici, que es el esposo de Luisa, se llama Brian, ellos han hecho un proyecto de vida en función del envejecimiento, de cómo llegar a la vejez. No les está haciendo fácil y ellos se han preparado. O sea, tienen años preparando la llegada a la vejez y ella sigue yendo al ballet, él sigue haciendo la bicicleta, sigue dando una que otra clase de inglés, o sea, hacen muchas cosas que muchos mayores no hacen. Me acuerdo en mi proceso de formación, muy, muy interesante porque en mi proceso de formación más reciente, varios de mis maestros habían sido refugiados que vinieron de... Wow. O sea, entonces habían estado eran, pues venían de otros países, o sea, por ejemplo, de Chile, de Venezuela, y que pues habían estado en condición de refugiados, ¿no? Y entonces uno de ellos nos cuestionaba en esta cuestión de las cuestiones, de los aspectos teóricos, por ejemplo, este asunto de que tendemos a pensar que siempre lo nuevo es mejor. ¿Sí? Lo nuevo es mejor, y pues no. Y el ver, ¿no? Esta cuestión del desempeño y poder disfrutar. Yo, por ejemplo, pues hace algunos años ya murió mi maestro Nelson Minelo, pero me tocó todavía tomar clases con él. Yo creo que fueron en mi formación de aquí, mi doctorado es en el Colegio de México, ¿no? Yo creo que mi mejor clase que tomé con él fue la de masculinidades, ¿no? Wow. En toda la formación fue con él, ¿no? Entonces esa parte de poder disfrutar y de repente poderme sentir que, pues con esta herencia, ¿no? Que en un momento dado tengo, ¿no? Y que además es una herencia muy, muy bonita porque yo creo que hace 11 años que terminé la formación, ¿no? Entonces, mis clases de todos los días llevan herencias de él, ¿no? Claro, o sea, su clase siempre de masculinidades y su clase de relaciones de poder. O sea, por ejemplo, mis clases de todo el tiempo llevan su herencia, ¿no? Claro, de otros, ¿no? Pero pues, ya era una persona muy, muy grande, ¿no? En ese sentido. Y esta cuestión también de poder ubicar que en la medida en que la gente se vaya cuidando, que la vayamos cuidando, también se va a mantener actualizada, porque no podemos estar perdiendo a la gente así como así. No, y fíjate, datos muy duros es que ahorita de cada 3 personas, 2 están trabajando y una es adulto mayor o persona mayor. Pero dentro de 20, 30 años... 2 van a ser adultos mayores y una va a estar trabajando, ¿sí? Si siguen las cosas así. Si generamos un cambio radical, disruptivo, en torno al edadismo, en torno a cancelar a las personas que además tienen más sabiduría, ¿sí? Si comenzamos a mirarnos con más respeto unos y otros, a los jóvenes porque son jóvenes, que también sufren una discriminación tremenda, y a los viejos porque ya anduvieron un camino y tienen sabiduría que compartirnos, podríamos hacer un mundo mejor. Sí, claro. Y no es descabellado pensarlo así, porque o te mueves así o te carga el demonio. Sí, porque la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer, no? Claro, ¿Qué vamos a hacer cuando ya toque eso? Sí. Cuando pues a mí ya me va a tocar estar del otro lado. O sea, en 20 años yo voy a tener 73, ¿no? Entonces... Y yo 83. Sí. Oh. Entonces ¿cómo vamos a ir haciendo eso, sí, ¿no? O sí, sea, sí. ¿por qué? Pues porque tampoco podemos dejarle todo a que lo sostengan las siguientes generaciones. Además, bueno, con cómo van las cosas, ¿no? Sí, de que ni siquiera trabajos estables, sin sistemas de seguridad, sin retiro, toda una serie de cosas que la siguiente generación está también muy desprotegida. Dices, ¿cómo? ¿Cómo vamos a Sí, o sea, tenemos que evolucionar, es sí o sí, no es negociable. México va tarde, o sea, si tú ves lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo España, lo que están haciendo en Argentina, dices tú, wow, o sea, se están moviendo, ¿no? Ya tarde, pero se están moviendo y hay un movimiento muy fuerte contra el edadismo laboral, por ejemplo. Hubo una convocatoria que, dije yo, lástima que no soy tan privilegiada, porque privilegiada soy.
estaban convocando a mujeres para ir a modelar. Bueno, estaban seleccionando mujeres de 60 años en adelante, sin importar si eras gorda, flaca, alta, baja, como tú fueras, ¿sí? Y entonces tenías que mandar tu video con una serie de cosas. Y luego, si te seleccionaban, y ese era el quiz del asunto, tenías que ir pues a aplicar a la segunda etapa, pero tenías que ir a Londres, no me acuerdo a dónde. Entonces ahí le decía yo a mi esposo, digo, ¿y de dónde vas a sacar para irte? Nada más a hacer casting, ¿no? Y luego ya si te quedabas, ellos te pagaban la estancia, te pagan la ida y la venida, o sea, todos tus gastos, y ellos te preparan. Pero lo interesante es que en lugar de decir mujeres de 18 a 40 años nomás, aquí era de 60 en adelante. ¿Sí? 60 en adelante. Entonces, esa es una visión de cómo te estoy integrando, cómo te estás formando parte de... Porque, y aquí este es otro punto, somos privilegiados, por ejemplo, tú, yo, Mario, somos privilegiados porque de una u otra manera podemos mirar al futuro y decir, yo voy a seguir haciendo esto, yo quiero ir hacia acá, yo quiero evolucionar hacia allá, y vamos operando, vamos elaborando para poder llegar a ese punto cuando seamos personas más mayores, ¿no? Y mucha gente no tiene esa posibilidad. O sea, a mí me dicen, ayer cumplió 8 años mi taller de artesanía, con sus altas y sus bajas, pero me dicen, ¿y por qué en esta época? Y la primera respuesta que digo, ¿por qué no? Y la segunda es, porque yo sí quiero tener un proyecto de vida cuando me retire. Claro. ¿Sí? Llevo muchos años, bueno, como 3 años retirándome, pero no, todavía no. Sí, claro. Todavía sí, claro, no. Sí. Pero es saber que el día que yo cierre como este proceso de estar aquí en la institución, yo ya tengo lo que sigue. Claro. ¿Sí? Y eso le da un sentido de vida a mi vida y le da una tranquilidad y una paz como no te imaginas. Y no todas las personas pueden elaborar desde ahí. Claro, y no en todas las profesiones. Yo pienso en mi trabajo, mi parte de trabajo como terapeuta, que es algo que se puede seguir haciendo, claro. que es algo que no va a depender de... Sí, no, al contrario, de eso, vas ¿no? a tener más sabiduría, más claro, experiencia. como en esta parte de poder ir, de poder seguir guiando procesos y tener acciones, ¿no? Como mucha gente. Y al mismo tiempo, también cómo esto puede hacer de una manera... pues más justa, tranquila, sí, más equilibrada. en este proceso, y ¿no? Dime, Armando, ¿tienes en tu consulta personas mayores? Tengo poca, pero mi consulta ha sido más el tema de parejas. Ok. Ha estado mucho mi consulta, he tenido como mis temporadas, ¿no? Ajá. Entonces tuve mi temporada mucho de consulta infantil. Okay. Terapia infantil. Luego, cuando me metí a ciertos temas que tienen que ver con el Estado laico y con eso, decidí ya no trabajar con infancias y adolescencias, ¿no? Tengo como otros en donde ha sido mucho el tema de relaciones de pareja, ¿no? En distintas etapas, ¿no? O sea, personas que están arriba de 50. Y distintos tipos de parejas, distintos tipos de pareja de todas, ¿no? Y distintas edades, ¿no? No me ha tocado, por ejemplo, casi personas de más de 60 en temas de pareja, ¿no? Que viene lo que le llaman el divorcio silencioso. Sí. Para muchos de ellos pasan los 30 años de matrimonio y viene un divorcio silencioso y una separación. Una separación que las dos partes muchas veces no saben ni para dónde correr. Que no, sí, claro, porque han estado y se desencuentran y demás. Sí. Y he trabajado mucho más con estas personas que se encuentran, están en ajustes, vienen sus crisis de existenciales y de parejas en algunos momentos, ¿no? 40, a veces en los 50, sí, es básicamente como mucho, y como he trabajado mucho el tema también de la sexualidad, yo he trabajado mucho más con comunidad gay, y sí llegué a tener consultantes, pero fíjate que había muy pocas personas mayores, o sea, realmente la generación antes de mí,
murieron muchas personas, entonces también esta cuestión de realmente la población de adultos mayores gays también se ha visto como, se vio mermada por el VIH, ¿no? Se vio mermada por el VIH, ¿no? Y ahí están, ¿no? Entonces, algunos pues me tocó trabajar con ellos, claro, cuando eran más jóvenes y ahora sí tienen más de 60, ¿no? Ahora sí. Sí, porque esto es interesante en el sentido de que hay gente que viene de la vieja escuela donde dicen, yo ir al psicólogo, yo ir al psiquiatra, pues si no estoy loco. A mí me lo llegaron a decir muchas veces, ¿no? Entonces van con el viejo paradigma de no voy a ir a ventilar mis asuntos con un extraño, con una extraña, ¿no? Cuando pues a lo mejor lo que necesitas es ventilar y ser escuchado, ¿no? Sí, claro. Y eso te da la oportunidad de construir una visión distinta a la que podrías haber tenido antes. ¿Cómo te ves de viejo, viejito? Porque por lo que escucho vas a ser muy longevo. Podría ser que sí. Yo te voy a platicar un sueño, ¿sí? Entonces, o sea, en medio de mi sueño estoy haciendo alguna actividad y paso por el espejo y me veo muy grande, de más de 80. Dorian Gray al revés. Así, sí, o sea, es como en mi sueño yo me veo muy grande haciendo mis cosas, ya muy grande, ¿no? O sea, mi papá se fue de 74, yo me veo ya de más de 80, sí, o sea, es como, yo me veo, o sea, mi familia no son tan canosos, yo me veo ya con el cabello blanco, ¿sí? En ese sueño yo me veo ya con el cabello blanco, me veo ya en mi casa, me veo con ropa parecida a como acostumbro vestir y he vestido con camisas toda la de vida, cuadritos. Con mis camisas de cuadritos, que tengo mis fotografías de infancia con camisas de cuadritos, muy de adolescencia bien. y de la edad adulta. Bueno, pues sí me veo como en ese momento, tal vez una camisa blanca. De vez en cuando. Sí, un día dejé de usar ropa oscura, yo usaba mucho la ropa negra y un día dejé de usar ropa oscura. Puede ser que me dé más por usar ropa más clara, ¿no? Así, pero sí me veo en eso, ¿no? Antes tenía la idea como de ponerme a hacer repostería cuando se acabara el trabajo, es decir, es como el tema de un día se va a acabar la discriminación y yo me voy a dedicar a hacer postres, ¿no? Entonces esa es una buena idea. Todavía no estoy seguro, pero podría ser una cosa después ahí como en ese sentido, ¿no? Sí, algo por el gusto. Imagínate, consultorio, librería, cafecito y postres. Y postrería. Y postrerías ahí. Esa es una cosa, cosa que podría ir muy bien conmigo, ¿no? Y se puede articular espacio, porque además hay este concepto de que no tienes que estar en una sala fría. Claro, y demás como tenía un amigo que él lo que hacía era astrología y todas esas cosas, entonces él tenía su tienda como de artículos, tenía cosas muy bonitas, ¿no? Angelitos y cosas así, ¿no? Y libros como esotéricos, y luego adentro tenía su espacio donde daba asesorías. Una cosa así, pero podría ser como café, librería y consultorio. Es una cosa así, como tal vez menos institucionalizada, con menos compromisos como ahorita, que luego de repente, ya ves, ¿no? Hay que lidiar con la juventud en este proceso de ir acompañando y también y de construir un diálogo intergeneracional. Sí, ir evaluando, ir retroalimentando, ir aprendiendo, ¿no? También, y que como, o luego en el tema me toca hacer consultorías a instituciones, ¿no? Claro. O sea, me tocó hacer una metodología sobre prevención de embarazo para el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces son cosas que luego implican o la publicación académica, que implican como esta minuciosidad o mucho desgaste, como en un momento de ya no estar como joie de vivre, ¿no? Vivir a gusto. Sí, como menos estas cuestiones. No estoy por empezar, por ejemplo, una consultoría para este verano, tengo una consultoría con una red. Entonces, para entonces, como ya estas cosas menos, ¿no? Sí. Pero sí, esta situación. Yo ya te vi, y ya me vi tomando café ahí. Cafecito y un postre, por supuesto. Por supuesto. Que un postre, y por favor necesito que haya tarta de cerezas. Ah, claro que sí. ¿Sabes de dónde viene eso? Esta idea viene
de 100 años de soledad, del general haciendo sus pescaditos de oro cuando se retira. Sí, y sí, entonces sí, la gente, los soldados querían ir ver los pescaditos y comprarlos. Así, como un día, un día uno tiene que dejar de estar al frente de la batalla y estar haciendo otras cosas, ¿no? Porque los demás, o sea, hay cosas que esa es la parte que sí les toca a los no a los puedo que dejar la batalla. Sí, hay cosas de la batalla que sí les tocan. Te lo digo, por ejemplo, con el activismo y la defensa de los derechos humanos. Si uno no va tomando distancia, te come. Y además no dejas crecer a los que siguen. Claro. Porque es una sociedad muy, muy monopólica y entonces te quieren seguir visualizando a ti como el referente y también la gente como que tú les vayas guiando y entonces no dejas que los otros vayan creciendo. Sí, fíjate que es dejar que los otros ir retirando cosas para que los cuando otros... he tenido puestos directivos, mi posición siempre fue, esto es temporal, o sea, tiempo límite, y en una de las direcciones que se me fue prolongando, finalmente dije ya no más. Luego me dieron otra cosa, pero ya era otro campo, ¿no? Y me decían, ¿pero por qué? Si tienes poder, tienes capacidad de decisión. Y mi postura siempre fue, necesito quitarme porque necesita llegar sangre nueva. Claro. Y esa sangre nueva, esos que están detrás de mí, tienen que tener una esperanza que sea realizable. No alguien que pasan 20 años esperando a que le den un puesto y que igual no te va a llegar, ¿no? Entonces, yo sí creo que los puestos directivos, donde quiera que estés, deben de tener fecha de caducidad, ¿sí? Para dar oportunidad a los que vienen. ¿Cómo formas a los que vienen si tú no te quitas? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y para qué quieren estar si no hay un plan de seguir creciendo? Claro. Entonces, si no hay un plan de seguir creciendo, ¿quiénes se van a quedar? Pues los que no quieran crecer, ¿no? Entonces, decía un chico, no voy a trabajar con tal equipo con ella porque le gusta ir formando arbolitos bonsái que no crezcan, ¿no? Entonces, pues no, o sea, va a haber gente que no va a querer eso, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad es ahora sí que es hacer que florezcan las personas, ¿no? Así es, y se desarrollen. Para ir cerrando, Armando, ¿qué le dirías a las personas, a quienes nos escuchan en este podcast, sobre cómo envejecer con mayor dignidad? Hasta donde tú lo veas, porque tú no eres un viejo todavía, claro. Yo sí. Claro, yo creo que el tema tiene que ver con uno es aprender a usar las puertas que hemos ido abriendo, claro. Mantenerlas y poderlas usar. 2, tener un proyecto de vida también. Es fundamental. Porque si el camino es una cosa entre destino y decisión, ¿sí? Entonces, es estar en esta parte. Para mí la vida es tener un proyecto y de ir renovando hacia dónde quiero ir y irme viendo a futuro y eso. Y también una de las cosas que a mí me ha parecido importante tiene que ver con esta parte del compromiso por la vida. Yo creo que como activista gay, mi primer logro ha sido mantenerme vivo. Mantenerme vivo ha sido tomar conciencia de la vulnerabilidad, de mi vulnerabilidad corporal, de mis relaciones y eso. Y entonces el poder tener un autocuidado integral para mantenerme vivo y entero lo más posible, ese es un tema. Entonces, si bien, por ejemplo, es estar en el presente y vivir la vida, poder mantenernos lo más entero posible. Claro. Ese yo creo que es una cosa, entre más enteros y enteras, completos estemos, y no me refiero solamente al tema de salud, sino me refiero a esta integralidad. Como persona. Sí, lo emocional, lo relacional, lo físico, tu lugar en el entorno, toda esa parte, tu vinculación con la comunidad, todo eso. Que me gusta mucho esto de mantener tu vigor intelectual. Sí, mantenerte en eso, mantenerte completa, entera. Eso es una cosa, ¿no? Irlo construyendo desde ahorita. Sí. Y quienes están ya más avanzados, pues recuperar los tantos hilos como sea posible.
Armando, yo te agradezco muchísimo que por fin hayamos podido conversar. Ha sido accidentado. Nos la debíamos. Muchas gracias, de verdad, te admiro mucho, te quiero mucho, te respeto mucho Muchas gracias. y admiro pues este trabajo de compromiso por los demás y las demás, les demás. Y les demás, sí. Les demás. Sí. Y que sigas adelante, que sigas y que vengan más proyectos y que vengan muchísimas más cosas. Muchas gracias, Lucero. Pues un honor estar contigo y poder llegar con la gente, ¿no? Que la palabra llegue a la gente. La palabra es poderosa. Amigas, amigos, amigues, mil gracias por su escucha, mil gracias por acompañarnos. Recuerden tocarle a la campanita. Soy muy descortés. Bueno, estoy despidiendo a mi buen amigo Armando Díaz, que nos hizo el honor de conversar con nosotros. Soy Lucero Miranda en la voz, Mario Uscanga en los controles. Y ahora sí, voy por orden. Toquen en la campanita, síganos por favor. Recomienden nuestro podcast, háganlo llegar a más personas, porque nos necesitamos, porque queremos estar en las conversaciones, porque nos interesa estar presentes. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente episodio. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.